Saludos, gentes. Gracias nuevamente por estar en Barcito FM. Hoy vamos a tratar de explorar un poco qué está pasando con el sector agricultor, con la agricultura, con las familias que viven de la agricultura y cómo esto también puede o está ya impactando en la economía familiar, en la alimentación de la gente, de la familia salvadoreña y qué otros impactos ha tenido. ¿Quiénes son de verdad los responsables de esto? Porque se le ha echado la culpa a, a todo, es decir, desde Ucrania, Rusia, ahora el clima, pero pareciera que el gobierno nunca tiene nada que ver con lo que está pasando. Vamos a ver qué sucede con esto y ahora quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, a Luis Tremiño, el vocero y liderazgo de Campo, una asociación, una cámara que está relacionada al tema de la agricultura en el país. Ya ustedes lo conocen. Luis, gracias por hacer el espacio y por compartir con nosotros en Barcito FM un poco sobre esta temática de mucha preocupación en el país. No, gracias a ti, Frankie, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran el Barcito FM y un saludo a todos los productores agropecuarios. Luis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el tema en realidad no encuentra un puerto donde empezar a, a encontrar respuestas, salidas o propuestas? Sí, además de la falta de voluntad política de este gobierno, el problema que hemos tenido este año ha sido un año atípico. Eh, Se han reunido todas las malas condiciones o los malos factores que perjudican al sector agropecuario. En primer lugar, altos costos de los insumos agrícolas. En segundo lugar, falta o escasez de mano de obra. Este, en tercer lugar, el alquiler de la tierra sube en 100%. En cuarto lugar, el cambio climático que está afectando al sector agropecuario, principalmente este año con la influencia y el fenómeno del niño. Ha sido casi devastador la influencia que hemos tenido en los primeros meses del fenómeno del niño, con sequías eh, de leves a moderadas, pero que los cultivos lo sienten. Este, y además que las malas políticas que ha habido de parte de las autoridades del gobierno en relación al sector agropecuario. Supuestamente el año pasado, el 2021, cuando el presidente Bukele anunció las 11 medidas para supuestamente favorecer la economía salvadoreña, las 11 medidas vinieron a perjudicar al sector agropecuario. Bueno, algunas de las medidas perjudicaron al sector agropecuario, específicamente la de quitarle el arancel al maíz blanco. Eh, Ahora, todo esto que me has planteado, digamos, es como que estuviéramos en una condición normal, Luis, pero francamente no estamos en una condición normal. O sea, sí, estamos hablando efectivamente. de que la agricultura está enfrentando una de las etapas de mayor crisis. Entonces, esto de verdad responde a una condición como la que está enfrentando la agricultura, porque pareciera como que todo es normal, que estamos bien, estamos pasando Sí, la... el problema es que el gobierno sigue echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Ellos ya tienen 4 años y no han hecho absolutamente nada para el sector agropecuario. Eso es por una parte. Por otra parte, están diciendo que el problema de la alimentación es un problema mundial, que se está anunciando crisis alimentaria a nivel mundial, hambruna, pero el problema no es lo que está pasando en el resto del mundo, sino que el problema es lo que va a pasar y está pasando aquí en El Salvador. Nosotros hemos propuesto un sinnúmero de medidas para minimizar el impacto que va a tener la crisis alimentaria. No se ha hecho nada y esta crisis se está profundizando. Ya PMA, FAO y Naciones Unidas está hablando de posibilidades de hambruna aquí en el país y y también la OMS eh, está diciendo, incluyó a El Salvador dentro de los 22 países con mayor nivel de desnutrición en la niñez. O sea, que eso es grave para un país que lo incluyen dentro de esa lista. Entonces, esa es la situación. Nosotros hemos dicho que este gobierno no ha tenido prioridad. El sector agropecuario está en el último lugar de las prioridades del gobierno
sus prioridades, lógicamente, son otras, la publicidad. E inclusive nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que hay decretos y cosas que ha hecho este gobierno que en vez de beneficiar al sector agropecuario, lo ha venido perjudicando. Por ejemplo, decíamos nosotros, la ley Bitcoin cumplió prácticamente 2 años de vigencia. El inicio fueron 500 millones de dólares que se invirtió. En el segundo, el día martes, no sé si de esta semana o de la semana pasada, siguieron invirtieron otros 500 mil millones de dólares. O sea que al final se han invertido 1.000 millones de dólares en la ley Bitcoin. ¿Qué se pudo haber hecho con esto? Nosotros decíamos, se pudo haber producido una cantidad de 376.000 manzanas de maíz que da una producción de 18.800.000 quintales, que es justo lo que necesita el país de consumo para un año. Eso se tendría que haber invertido $467.000 aproximadamente. Se pudo haber invertido. Con esto que, Luis, te quiero plantear para que veamos así en varias capas, digamos, el impacto. Sabemos que siempre hay imprevistos, situaciones que se presentan, etcétera. Pero vamos a ver, en el fondo, lo que eso, desde mi perspectiva, ha provocado es que ha caído en una acumulación de medidas no implementadas, de actitudes pasivas, de comportamientos de desinterés al sector agrícola. Entonces, esto de la sequía ahora, la lluvia la dificultad acá, el incremento de precios, son componentes que se siguen acumulando y que al final de cuentas siguen deteriorando el entorno. Te quiero preguntar en esta primera capa, ¿cómo ha impactado esto a la familia agrícola, a la familia que vive de producir, a la familia que básicamente mantiene a su hogar de trabajar de la agricultura? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes como campo en este tema muy específico? ¿Y cuántas familias más o menos son las que entran digamos, en este tema que te estoy preguntando? Ejemplo, en el 2021 eran 420.000 manzanas cultivadas. Este año la cantidad de manzanas se bajaron a 390.000, o sea, son 130.000 familias que ya no están cultivando la cantidad de productos que se cultivaban. O sea, esas 130.000 familias son las que dice la FAO y el PMA que van a entrar en crisis alimentaria. La FAO está diciendo que en El Salvador habían 1.200.000 familias en crisis alimentaria y que para este año se aumentan 400.000 familias más. O sea que al final vamos a tener 1.600.000 familias que vamos a tener en crisis alimentaria. En segundo lugar, el poder adquisitivo de la gente cada vez menor, es cada vez menor, porque no vamos a tener disponibilidad de granos básicos para el siguiente año. Va a haber gente que va a tener posibilidades económicas, pero no va a tener dónde comprar. Y esa es la otra situación que estamos nosotros diciendo. O sea, ¿de qué sirve que la gente tenga dinero si no va a tener posibilidades de comprar nada en el mercado? Ya lo decíamos nosotros que a partir de agosto iba a comenzar una escasez de maíz y frijol. Por suerte, y digo por suerte, todavía pudimos comprar, el gobierno o los importadores todavía pudieron comprar productos o frijol de Nicaragua, porque el presidente Daniel Ortega ya anunció que primero va a completar su reserva estratégica y que después va a completar lo que consume su mercado, y si hay un excedente va a poder autorizar exportaciones. Si no hay excedente en la producción de Nicaragua, no vamos a tener posibilidades de comprar frijoles en Nicaragua. El otro proveedor que tenemos es Honduras, pero Honduras está en una situación
peor que la de nosotros. ¿Por qué? Porque el impacto del fenómeno del Niño está afectando más a Honduras que a Nicaragua, que a nosotros. Ujú. Y el problema es que inclusive la presidenta de Honduras ya declaró estado de emergencia en las zonas de producción agrícola, o sea que estamos bastante mal en una situación de posibilidades de conseguir alimentos para el siguiente año. Ujú. Esto que me has comentado, ¿se traduce, Luis, en un impacto directo a la familia, el hogar? Puede ser, hemos visto datos a nivel de las mismas cifras que el gobierno ha presentado, de que se ha incrementado la pobreza extrema y más hogares en pobreza. Puede ser que sean estos sectores agrícolas los que estén incrementando esas cifras en materia de pobreza extrema y más hogares en pobreza en los datos que está registrando la economía en el país, Luis. Sí, sí, definitivamente es el sector rural que está siendo afectado principalmente por el momento. Y digo por el momento porque después todo falta de producción, falta de disponibilidad de alimentos va a afectar las ciudades. O sea, ¿por qué? Porque si no hay producción en el campo, lógicamente no hay comida en la ciudad. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y la otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que el problema es que las autoridades de agricultura no están tomando en serio la situación del cambio climático y no están tomando en cuenta la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque se vuelven irresponsables en dar declaraciones, en decir que todo está bien, que vamos a tener una superproducción, que vamos a tener, inclusive están hablando hasta de 7 toneladas de producción de maíz por manzana. 7 toneladas son poco más de 150 quintales. Y cuando los productores están diciendo que la producción como máximo, los que tienen buena semilla de calidad van a poder producir 60 quintales de maíz. ¿Qué medidas deberían de implementarse, Luis, de cara a esas familias que están viendo una situación económica más complicada y que se les está cerrando la puerta para poder producir? En primer lugar, buscar cómo hacer. Nosotros no estamos planteando que el asistencialismo, sino que hay que darle las condiciones a esa gente para que en realidad ellas puedan salir de esa situación. ¿Cómo? Entregando paquetes agrícolas completos para que ellos puedan producir, porque mucha de esa gente que produce son productores de subsistencia, entonces hay que entregarles paquetes agrícolas completos para que ellos puedan garantizar su producción y que no sigan dependiendo ni de la remesa ni del apoyo del gobierno. Entonces hay que, como decía un, este, un, Economista, analista. un pensamiento chino, no hay Ujú. que darle de comer o no hay que llevarle el pescado a la gente, sino que hay que enseñarlos a pescar. Entonces, Correcto. eso es lo que se está planteando. O sea, nosotros como productores no le estamos pidiendo nada de regalado al gobierno, sino que le estamos diciendo que los permita y los ayude a producir la alimentación que el pueblo necesita. Eso es lo que nosotros estamos Ahora, diciendo. lo Y otro, además que es obligación del gobierno apoyar al sector productivo. lo ¿Por qué? otro, Porque mucha gente dice, ustedes solo viven pidiendo, ustedes no producen. No producimos porque no tenemos las condiciones. Ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países supuestamente una potencia mundial, subsidia su agricultura en un 60%. Y a eso es lo que nosotros venimos diciéndole al gobierno, que hay que buscar cómo subsidiar la agricultura. lo otro, Luis. ¿Cómo entonces este vacío, digamos, de políticas, sumado a otros elementos contingenciales que se van apareciendo, ya tú lo comentaste, cómo ha impactado esto en los precios y el impacto, digamos, económico ya en el bolsillo de la familia, en esta cantidad de productos que deberían de abastecer el mercado? Tenemos ya problemas de abastecimiento, tenemos problemas de producción, ya no somos autosuficientes, tenemos que caer en esa política de importar. ¿Qué está pasando ya en el mercado? Sí, fíjate que ayer tuvimos un programa en un medio de televisivo con eh, Danilo Pérez, estuvo junto conmigo y él planteaba que la gente que tiene un salario mínimo de cada $8, de cada $10 que obtiene, 8 son dedicados a la alimentación.
O sea que solo le quedan $2 para el resto de las cosas, para pasaje, para pago de alquiler, la gente que alquila, pago de luz, pago de agua. O sea que prácticamente la gente está viviendo de crédito. Y el problema es que la gente se está endeudando y va a llegar un momento en que esas deudas van a ser insostenibles. Eso es lo que nosotros estamos planteando y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Y por eso le hemos dicho al gobierno, al Ministerio de Agricultura, que se debería de poner al frente de la crisis alimentaria y es cosa que no están haciendo. Y ese es nuestro llamado al ministro de Agricultura, que se ponga al frente de esta situación del sector agropecuario. Y al presidente que le diga al ministro de Agricultura que cumpla las funciones para lo que fue nombrado. Luis, ¿esto tiene que ver todavía con un ministro y sobre todo el tipo de ministro que tenemos o en realidad No, es una política de país? no, esto tiene que ver con una política nacional agropecuaria, pero como no tenemos la política o la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema es que ha habido ministros de ministros, o sea, te pongo ejemplo, este gobierno ha tenido cuatro ministros. El primero, Pablo Alinker, se dedicó solo a las importaciones. El segundo se dedicó a hablar del famoso plan maestro de rescate al sector agropecuario. Amarró el plan maestro de rescate al sector agropecuario en dos fideicomisos por un 1.200 millones de dólares. Los dos fideicomisos no pudieron conseguir el famoso dinero para los fideicomisos. Total que no comenzaron a implementar el plan maestro. El tercer ministro se dedicó a hablar de una producción histórica. Se fueron todos esos tres ministros y no hubo ni plan maestro ni hubo producción histórica. Este cuarto no sabemos cuál es la visión de él porque siempre está escondido de los medios de comunicación. Pues muy poco se le mira a actuar y las cosas cuando actúa, por ejemplo, salió hace 2 meses para quemar 30.000 quintales de semilla mejorada que supuestamente eran semillas de los gobiernos anteriores, pero nosotros decimos, ellos ya tienen 4 años, han pasado 4 ministros. Los ministros no deberían recibir su cargo con un inventario. Y si ellos recibieron el ministerio con un inventario, lógicamente se tuvieron que haber dado cuenta que habían esas semillas, porque el CENTA para almacenar un quintal de semillas te cobra 1.25 por mes. Si vos multiplicás 1.25 por 30.000 quintales que habían, se te hace $37.000 mensuales. Y si multiplicás esos $37.000 por los 48 meses que tienen en el gobierno, que tenían al momento de que destruyeron las semillas, se hacen $1.800.000 que se perdieron así de pura Sí. deficiencia de parte de los funcionarios del Estado. Pero ¿qué hace Luis si en realidad, francamente, no sé, pues si te pregunto porque ya a esta altura vamos cerrando 5 años. ¿Todavía ustedes tienen expectativas en este ministro o en este No, ministerio? ¿O tienen expectativas, Luis, en esa asamblea legislativa? ¿O francamente las expectativas están puestas en la presidencia? Pero tampoco los ha recibido, o sea, y tampoco hay señales. Entonces, ¿cuál es la expectativa que hay? Definitivamente no, o sea, no hay expectativa para ninguno de los funcionarios ni para este gobierno. Inclusive están haciendo leyes ya de último para, en vez de beneficiar al productor, perjudicarlo más. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 años estar solicitando la exoneración del IVA a los insumos agrícolas y no la dieron. Y te pongo ejemplo, el 15 de agosto meten un decreto y lo aprueban, la reforma de la ley de zona franca. Incluyen la alimentación a la zona franca y que le permitan a las empresas extranjeras a venir a operar aquí como una zona franca. O sea, ¿qué significa eso? Van a venir aquí libre de pago de IVA, libre de aranceles, libre de impuestos, libre de renta. O sea que en operaciones esas empresas se van a economizar aproximadamente el 50%
del costo de producción versus unos productores que pagamos renta, pagamos IVA, pagamos todos los impuestos habidos y por haber. O sea, es lo que te decía yo, el problema de la falta de voluntad política de este gobierno de resolver el problema de la situación del lago. El otro decreto que aprobaron y que nosotros hemos dicho que es un decreto que lo aprobaron al revés. ¿Por qué? Porque es el decreto de Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. Ellos se plantean las maquetas de formar centros de abasto, centros de, de acopio en todo el país, pero si no hay producción, si no estás fomentando primero la producción, ¿de dónde vas a abastecer esos centros de abasto? Entonces nosotros le dijimos, primero hay que fortalecer la producción nacional, primero hay que buscar el producto que vamos a tener para llevar a esos centros de abasto. Al tener los centros de abasto y no haber producción, ¿cuál es la lógica que no estén abandonados? Traer importaciones. Entonces, al final, están creando las condiciones para que los importadores ya tengan un lugar donde puedan distribuir su mercadería que traen libre de arancel. Ese es el problema que tenemos. Entonces, nosotros Escenarios, Luis, que se pueden ver en el corto y mediano plazo, porque hay que decirlo, aunque no hay información por la política de reserva y ocultamiento de información que tiene este gobierno, pero está como una voz en los pasillos de que cada vez los recursos y las finanzas del Estado son, o del gobierno, son cada vez más pírricas. Están haciendo movimientos para quitar dinero aquí, mover allá, hemos visto pensiones, hemos visto el arreglo con la banca, es decir, recursos, francamente, para dedicarle a la agricultura, uno podría decir que no se ven en el escenario. Entonces, ¿cuáles son las opciones que van quedando? Porque francamente, estos 4 o 6 meses en que vas a un proceso electoral, veo muy pocas posibilidades de que haya una respuesta y seguimos acumulando más crisis. Entonces, ¿qué es lo que toca? ¿Qué le queda al sector por hacer? lógicamente, al sector agropecuario es unirse a la sociedad civil para desde ahí decidir por darle otro rumbo a este país. O sea, no podemos seguir bajo este mismo esquema que han venido gobernando este gobierno. Hay que buscar cómo cambiar de gobierno y buscar cómo que el próximo gobierno sí los tome en cuenta y sí tome a bien hacer la política nacional agropecuaria, que es la base que se necesita para el desarrollo del sector agropecuario. No tenemos un rumbo estratégico eh, definido y por eso es que se siente cada vez que cambia el ministro. O sea que el impacto es cada vez más grave. ¿Por qué? Porque el ministro de Agricultura que va llegando cada vez va inventando qué hacer. El problema es que este gobierno ha tenido 4 ministros, uno por año. Cuando llega empieza a inventar qué es lo que va a hacer, después que ya tiene resuelto lo que va a hacer, empieza a ver cómo lo va a implementar. Cuando ya tienen listo todo, vienen o renuncia o lo cambian o se va, pero al final no implementan lo que están diciendo. Y el problema es que el ministro que llega nuevo no busca, no le da seguimiento a eso. Porque, por ejemplo, el ministro de Agricultura, David Martínez, había dicho que iba a implementar el plan maestro de rescate al sector agropecuario. Ya el siguiente, Enrique Parada, ya no habló de eso. Habló de una producción histórica. Se fue y el otro ya no está hablando de una producción histórica. Está hablando de que va a haber semillas que van a producir, inclusive el viceministro en un programa hace varios meses llegó a decir a un medio televisivo que iba a tener unas semillas que iban a dar entre 15 y 20 toneladas, que es una total mentira y una total falacia. ¿Por qué? Porque no hay en el mundo, no hay ninguna semilla que dé esa cantidad de producción. Porque los transgénicos, que son los transgénicos, la producción máxima que han dado por, eh, por manzana son 140 y 15 manzanas son 330 quintales y 20 son 440 quintales. O sea,
que está diciendo que esa semilla yo no sé de dónde la va a traer, no sé si va a ir al espacio a buscar en ese tipo de semillas, porque aquí en el país ni en el mundo hay es una semilla que tenga esa capacidad de producción. No hay ruta, la situación cada vez, los problemas se acumulan más familias entran en condición de pobreza, el costo digamos, de los productos se incrementa. ¿Quién gana de todo esto? ¿Quién está ganando, Luis? ¿Quién es el que sale? Porque alguien siempre gana, aunque sea de las crisis, siempre, lastimosamente, o sea, penosamente, siempre hay alguien que sale ganando. Ganan los importadores, ganan los nuevos intermediarios, porque inclusive la ley esta de comercialización, la ley integral de comercialización nos está diciendo vamos a quitar a los intermediarios, pero vamos a poner nuevos intermediarios. O sea que, porque nosotros hemos planteado, está bien que existan los centros de abasto, los centros de acopio, pero que sea el gobierno que controle eso. ¿Por qué? Porque así puede establecer precios, puede fijar precios inclusive, pero si le das el negocio a un privado, lógicamente que este privado va a ser, llega a eso porque quiere hacer negocio, quiere hacer dinero, no llega a eso porque quiere convertirse en una madre Teresa de Calcuta. Entonces ese es el problema. No hay entonces ruta ni escenario por el momento. No hay definitivamente. ¿Qué toca? O sea, ¿qué salida queda de corto plazo? ¿Hay posibilidad de presionar la Asamblea? ¿Hay posibilidad de que se haga reflexionar al presidente? Porque Sí, francamente se concentra ahí. que hay que comenzar por esa vía, que hay que ver este, comenzar a presionar, o sea, y mañana sería, y es un excelente día para que la población de la sociedad civil se manifieste en contra de este gobierno y en contra de las medidas económicas, las malas medidas económicas o las pocas medidas económicas que ha realizado el gobierno. Un llamado a la sociedad civil a que participe el día de mañana en la marcha del 15 de septiembre. El gobierno está haciendo todo lo posible para boicotear esta marcha y inclusive cerró la parte donde estábamos, se estaban convocando a la gente que era el Parque Cucatlán, pero tenemos más calles donde se puedan realizar este tipo de reuniones y a manifestarlo mañana 15 de septiembre en contra de todas las medidas económicas que está realizando este gobierno. Eh, Nos queda en realidad 6 meses de coyuntura que se va a concentrar más en un campo electoral. ¿Cómo prevés que va a pasar el país? ¿Cómo va a transitar el país a este momento, Luis? Va a estar bastante mal. Espero que la población se dé cuenta, que empiece a sentir el hambre. No es que le esté deseando eso, pero al final eh, en un estómago vacío sí va a haber la necesidad de buscar un cambio. Por lo tanto, creemos nosotros que este gobierno en estos 4 años no ha hecho absolutamente por el sector agropecuario, no ha hecho nada para resolver el problema económico que tenemos. Se le aplaude lo que ha hecho por la seguridad, pero la seguridad no te va a dar en la alimentación. Tuvo que también implementar medidas económicas para resolver el problema de la alimentación. Esas son las situaciones y por eso decimos que el gobierno no tuvo o no ha tenido prioridad. Inclusive le criticamos nosotros la ley Bitcoin que dijo que iba a ser para eh, minimizar la situación económica, que iba a agilizar los trámites financieros y hasta la vez no hemos visto ninguna facilidad. Inclusive había dicho que con eso se iban a beneficiar los hermanos que están en los Estados Unidos, pudiendo enviar remesa sin pagar ningún cinco, pero nadie está utilizando ese servicio. O sea que prácticamente la ley Bitcoin fue un fracaso y sigue siendo un fracaso. Y aún así la Asamblea Legislativa les aprobó 500 millones de dólares más para invertir, para gastar, no para invertir, porque ese es un gasto. Eh, es complicado lo que estamos viendo. Creo que tiene más sentido lo de la marcha de mañana, el 15 de septiembre, y francamente quizá es un poco hacer la reflexión, creo yo.
Exactamente. Y por eso nosotros como sociedad civil vamos a marchar y le hacemos un llamado desde Resistencia Ciudadana también a que marchemos mañana. Este, y vamos a salir desde de esquina de la primera y la 25 calle Poniente hacia la Juan Pablo II. Esa va a ser nuestra ruta. El gobierno no lo va a poder paralizar nuestra marcha. Estamos convencidos que de la forma, y de aquí para allá comenzar la protesta y comenzar a hacer conciencia en toda la población a que mire lo que el gobierno no ha hecho y pudo haber hecho. Luis, te agradezco por el tiempo, por la charla. La verdad es que vamos a seguirle dando seguimiento. La situación económica cada vez es más complicada. De verdad que uno va al mercado y los productos más caros, más familias con menos posibilidades, el desempleo sigue creciendo, las tarifas de las alcaldías van para arriba. O sea, es una cosa bien complicada. No sé cuánto más va a aguantar la gente con una situación cada vez más apretada. Creo que ese va a ser un factor detonante. Te agradezco, Luis, el tiempo, de verdad. No, no, gracias, Fran, y éxito en tus nuevas metas que tenés. Contar con nuestro apoyo también. Vamos a dar, como lo hemos dicho, cada vez que tenemos la oportunidad, a poner, como dicen en el fútbol, corazón y alma en este esfuerzo. Y como lo he hecho siempre, no tiene que ver con un cargo, ni tampoco tiene que ver con un tema electoral. La verdad es que el país está en un momento bien delicado y yo creo que necesita que uno también le dedique parte de su capacidad, de su talento, de su energía y sobre todo de su convicción. Creo que si no nos metemos a jugar ahora a la cancha, más adelante lo vamos a lamentar mucho. Así que difícil la situación contra todas las cosas, digamos, en contra, ¿va? Porque las instituciones amarradas y todo esto, pero hay que dar la lucha. La verdad es que se necesita cada vez que encontremos más voces valientes que tengan la condición y la convicción de enfrentarse a este momento. Ojalá y que las cosas no lleguen a una situación más delicada, Luis, pero ya estamos viendo un momento bien difícil. Así es. Gracias y un saludo nuevamente a los amigos productores. Hasta pronto, Luis. A ustedes, gentes, gracias por acompañarnos nuevamente a esta charla y como siempre, vamos a compartir pequeñas piezas de esta conversación que hemos tenido con Campo y Luis Tremiño para que ustedes puedan compartirlas, comentarlas, reaccionar y pues si reaccionan de cualquier forma, de eso se trata, pensamiento crítico, mente amplia. La lógica es aportar para que las cosas mejoren. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos a la próxima.